La ortodoncia es una rama de la odontología que se ocupa de las malposiciones dentarias y de los huesos. En niños corregimos las malposiciones de los huesos y ayudamos a corregir malos hábitos, y en adultos corregimos las malposiciones dentales y de la mordida para así prevenir caries y problemas periodontales. Hoy en día existen aparatos hechos a medida y que son completamente invisibles. Tenemos el aparato lingual, que es fijo y va por dentro de los dientes y no se ve absolutamente nada, permitiéndonos seguir con nuestra vida cotidiana sin entorpecernos. Después tenemos las férulas transparentes, que son el aparato de Invisalign, que también nos corrige la malposición de los dientes y se van cambiando cada férula una vez cada 2 semanas y es totalmente compatible con nuestra actividad diaria. Estos dos tipos de aparatos son igual de efectivos que los convencionales, pero además tienen la ventaja de la estética y de la comodidad. Este tipo de técnicas tiene que ser realizada por un especialista certificado en ambas técnicas para poder tener un resultado óptimo. Existen diferentes técnicas para corregir y alinear y blanquear permanentemente los dientes. Desde el tallado completo del diente y colocar coronas IMAX o coronas completamente de porcelana o coronas de circonio, hasta las carillas, que las carillas tienen un tallado mucho menor. Entre ellas se encuentra la técnica de carillas luminers. Son unas carillas que son ultra finas, de 0,3 a 0,5 milímetros, y en la mayoría de los casos no hay que tallar el diente. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque no hay que poner anestesia, es indoloro y al no tocar la superficie dental conseguimos que no haya sensibilidad y puede ser reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que en unos años, si la persona se cansa o el paciente se cansa de esas carillas, simplemente se eliminan las carillas y se mantiene la misma estructura dental. Las carillas luminers se colocan normalmente en 2 citas. La primera cita sería para una toma de impresión y toma de fotografías, donde también se elige el tipo de sonrisa y el tipo de diente que uno quiere llevar, ¿no? Siempre, por supuesto, aconsejado por el especialista certificado, muy importante, y en una segunda cita se colocarían estas carillas. Las carillas luminers son carillas ultra finas, de 0,3 milímetros de grosor. La diferencia de las carillas convencionales es que no hay que tallar el diente, con lo cual no hay que colocar anestesia. En algunos casos hay que hacer un contorneado. Luego también no hay que poner provisionales, ya que no se talla ese diente. No existe sensibilidad porque se respeta toda la estructura del esmalte y son reversibles. ¿Qué significa? Que en unos años, si el paciente no quiere llevarlas más, se pueden remover las carillas y se mantiene la estructura dental intacta. Estas carillas luminers, como su nombre indica, reflectan muy bien la luz, dando una sensación de naturalidad y de blancura permanente. Una de las grandes ventajas de las carillas luminers es la sencillez en su tratamiento. Al no haber que tallar ni hacer provisionales, no hay que anestesiar. En primer lugar, se elige el tipo de sonrisa y si el paciente es apto o candidato para este tipo de carillas. Esto se hace siempre preguntando y hablando con un especialista certificado en carillas luminers. Una vez se haya hecho el estudio fotográfico y el estudio de oclusión, se elige la sonrisa, se toma una medida y se manda a los laboratorios luminers. A la segunda cita llegan las carillas, se comprueba que todo está correcto, que la sonrisa es la que el paciente y el odontólogo eligieron y seguidamente se procede a la colocación de las carillas. En 2 o 3 citas se puede terminar un caso y el paciente puede lucir una
sonrisa natural y con una blancura permanente.